Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Ciencia. Gracias por acompañarnos. Hoy en este programa vamos a conversar con varios investigadores. El primero de ellos es el doctor Gustavo Cetrini. Él es director de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo e investigador categorizado del Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay. Él es también doctor en Economía Política del Desarrollo por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En la primera parte de la entrevista con el doctor Cetrini, él nos va a comentar un poco de su historia. Él creció entre Paraguay y Estados Unidos. Así también en esta primera parte de la entrevista nos va a hablar acerca de sus primeros pasos en el mundo de la investigación. Así que vamos con la primera parte de la entrevista con el doctor Gustavo Cetrini. Quería comenzar hablando un poco de mi historia familiar, de un largo compromiso con la educación y el conocimiento y impulsado por la migración. Mis abuelas, o sea, una abuela migró hasta Asunción para terminar su bachillerato, otra abuela migró hasta Asunción de Itapúa para que mi papá pudiera estudiar en el colegio, y eso comenzó una historia de migración internacional. Mis padres, mi mamá migró con mi papá a Estados Unidos en los años 70 para hacer una residencia en patología, y luego mis padres se quedaron en Estados Unidos por las oportunidades educativas que tuvimos mis hermanas y yo. Y así fue que yo me formé primero en la Universidad de Lawrence, en Wisconsin, en gobierno, fue mi licenciatura, y música, tuve estudios en canto lírico también. Y luego hice un doctorado en Ciencias Políticas, en Economía Política de Desarrollo en el Departamento de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Realmente, primero nació una curiosidad muy grande acerca de las diferencias entre Paraguay y Estados Unidos. O sea, me marcó mucho el ir y venir. O sea, yo desde muy pequeño venía y pasaba tiempo en Paraguay, vacaciones de verano, de Navidad. Yo soy el tercero de los 3 hijos de mis padres y hablaba muy mal el castellano, de hecho, cuando era chiquitito. Entonces mis padres me mandaban acá junto a mi abuela, a mis primos, y ellos me hacían recorrer por Asunción, tengo una prima que es muy vinculada al arte, al teatro. Entonces tuve una serie de experiencias muy lindas acá, pero también veía, era dictadura, entonces veía muchas diferencias políticas, muchas diferencias económicas. Se veía en esa época ya la desigualdad social y la pobreza, y contrastaba eso muchísimo con mi experiencia en un pueblo rural de Estados Unidos, bastante más igualitario. Y eso desde muy pequeño me generó una inquietud acerca de cuáles eran las diferencias entre Estados Unidos y Paraguay, de dónde venían, cuál era su naturaleza. Y con el tiempo, con mi formación, entendí que por lo menos desde mi perspectiva, eran principalmente diferencias políticas que tenían que ver con el poder y cómo se construía el poder en las dos sociedades, que tiene su manifestación económica, institucional, tecnológica, pero me interesó mucho entender y comprender cómo se construye el poder internacional y el poder dentro de una sociedad. Y eso me llevó a estudiar gobierno en el grado y ciencia política en el doctorado, como para adquirir herramientas, en ese tiempo pensaba herramientas para intervenir y aportar hacia un desarrollo más sustentable y más justo en Paraguay. Pero me llevó también hacia una carrera académica, donde los compromisos no son necesariamente la intervención, sino la generación de conocimiento para la academia. Bueno, mi tesis doctoral fue sobre la industria de azúcar orgánica y comercio justo en Paraguay. Fue una comparación entre el éxito de la certificación y la inserción a esa cadena de valor en el caso de la cooperativa Manduirá en Arroyo y Esteros, y el caso de la experiencia fracasada en Iturbe, en el departamento de Guairá.
Y la tesis tomó ese contraste y teorizó sobre eso. Hice con una beca Fulbright. Pasé 2 años en Paraguay haciendo trabajo de campo. Y básicamente argumento en esa tesis que el éxito y el fracaso se explican como funciones de historias divergentes, que en el caso de Arroyo Estero hay una historia de mayor autonomía política de los pequeños productores, resultado de una historia productiva de producción descentralizada de miel de caña con trapiches medianos y pequeños, comparado con una historia de mucho más subordinación política y productiva de larga data en Iturbe, donde ya comienzo del siglo XX se instala un ingenio ahí y los productores tienen una forma mucho más vertical y subordinada de organizarse. Esas diferencias atrajeron distintos tipos de clientes ya en los años, comenzando en los años 90 y comienzo en los 2000, cuando nace en el norte, en Estados Unidos y Europa, mucha demanda para productos, podemos decir, responsables en términos ambientales y sociales. O sea, nace el comercio justo, nacen iniciativas de certificación. Entonces, a Arroyo Esteros llegan empresas con demanda para certificación con un compromiso social para el desarrollo de los productores. Hay una complementariedad ahí. Y en el caso de Iturbe llegan empresas más grandes con un compromiso, o sea, sin ese compromiso social, sino que ven la certificación como una herramienta para ampliar un mercado, o sea, con fines más comerciales o de marketing, se puede decir. Y hay otra complementariedad ahí que, bueno, hay una larga historia ahí, pero esas diferencias llevan a un éxito en Arroyo Esteros, donde los productores eventualmente fundan una fábrica cooperativa que pertenece a los productores de caña de azúcar, y en el caso de Iturbe el ingenio se va a la quiebra y los productores pierden ese mercado. Eso fue mi primer proyecto. Me lleva eso a ser profesor asistente en NYU. O sea, ese fue el siguiente paso en mi carrera, donde comencé a desarrollar una agenda de investigación sobre sistemas agroalimentarios globales y la inserción de pequeños productores a esos mercados y las condiciones históricas y sobre todo organizativas que permiten que los pequeños productores aprovechen y tengan un beneficio de su participación en los mercados globales. Entonces, para Paraguay, creo que su relevancia es, eso, o sea, como un insumo importantísimo para entender qué condiciones y qué tipo de políticas podríamos desarrollar para que los pequeños productores desarrollen las capacidades organizativas necesarias para competir y aprovechar de mercados globales. Y más ampliamente, identifica una alternativa al modelo económico que existe hoy en día en Paraguay y apunta hacia las posibilidades de una inserción de Paraguay en el mundo en base a pequeños nichos de mercado de mucho más alto valor agregado, en base a la sustentabilidad social y ambiental y el desarrollo más equitativo. En la segunda parte de la entrevista con Gustavo Cetrini, nos va a hablar acerca de sus principales líneas de investigación y de qué manera esto impacta en la generación de nuevas propuestas de políticas públicas para el país. Además, nos va a hablar acerca del trabajo que lleva adelante con el Laboratorio de Políticas Sociales de Flaxo, Paraguay. Así que vamos con esta segunda parte de la entrevista. Después de mi tiempo en NYU, estuve ahí 6 años como profesor asistente, renuncié a ese cargo para migrar yo mismo a Paraguay y cerrar ese círculo de migración que abrieron mis padres, en gran parte por mi compromiso con desarrollar la academia y las ciencias sociales en Paraguay. Así fue que pasé un tiempo en Naciones Unidas, en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en una iniciativa que se llama el Laboratorio de Aceleración, donde hice investigaciones principalmente sobre la formalización de las MIPYMES y del empleo, pero también sobre la participación ciudadana y la innovación en el sector público.
pasé 3 años ahí antes de asumir mi cargo actual como director de investigación en Flaxo. Y ahí, o sea, en ese cargo, nuestra ambición y mi tarea principal es construir un laboratorio de políticas públicas que hemos denominado LAPSO, el Laboratorio de Políticas Sociales de Flaxo Paraguay, que busca construir y aportar conocimiento para políticas públicas basadas en evidencia. Las áreas de investigación que proponemos en el laboratorio son sistema agroalimentario, que siempre fue mi línea de investigación principal, trabajo de empleo, que también es una línea secundaria mía, pero además salud pública y comunitaria y género y reproducción social. Estas 4 áreas componen lo que podríamos llamar la base material del desarrollo social, y uno puede entender que están muy entrelazadas. Uno para tener bienestar necesita trabajo, ingreso, pero para trabajar y ser productivo uno necesita salud. La salud es en buena parte una función de una buena alimentación, pero para alimentarse uno necesita un ingreso y ser productivo. Y todo esto tiene lugar en hogares donde hay una división del trabajo reproductivo y de cuidado y el trabajo productivo y laboral, donde entra mucho el género como una estructura que determina o que construye esa división de tareas. Entonces, al estudiar estas cosas, pensamos que podemos, por un lado, generar las evidencias basadas en las experiencias de las comunidades para mejorar las políticas públicas, pero por otro lado podemos desarrollar capacidades científicas con jóvenes investigadores, catalizando los recursos y activos científicos sociales que existen en el país, y también capacidades analíticas para el Estado y dentro del mismo Estado paraguayo, vinculando la actividad del laboratorio con la oferta de programas docentes, o sea, de la oferta de maestrías y diplomados de Flaxo Paraguay que entrenan cuadros de los distintos ministerios. El laboratorio va a usar la metodología de ciclo de aprendizaje, que es algo que desarrollamos en el PNUD, donde se comienza identificando, descubriendo desafíos en estas áreas de políticas públicas. Se pasa a una fase de exploración de posibles soluciones. Se llega a algunas propuestas que entran en una fase de experimentación, y los resultados de esa experimentación validan o generan insumos para el afinamiento o para pulir las propuestas de políticas públicas, y luego hay una etapa de transferencia de ese conocimiento a contrapartes en el Estado, en la sociedad civil, en la misma sociedad, y todo el proceso genera distintos tipos de conocimiento, conocimiento básico, conocimiento aplicado, conocimiento crítico, que permite cerrar brechas que son muy evidentes en Paraguay, la brecha entre esos distintos tipos de investigación y conocimiento, brechas entre la academia y la sociedad, entre la academia y el Estado, y también la brecha de la ciencia social en Paraguay y las ciencias sociales internacionales. O sea, otra meta de este laboratorio es realmente vincular Flaxo Paraguay a la red de otras Flaxo. O sea, Flaxo es un organismo educativo intergubernamental. Entonces tenemos unidades académicas hermanas en Argentina, en Ecuador, en México, son las más grandes, pero también en Uruguay y en Centroamérica, en el Caribe, y por supuesto vincular fuera del sistema Flaxo a la academia latinoamericana, y en mi caso tengo mucho interés en volver a vincularme con la academia estadounidense y europea. Uno de los primeros proyectos que tenemos como LAPSO, como el Laboratorio de Políticas Sociales de Flaxo Paraguay, es una evaluación de impacto de un programa de empoderamiento económico de las mujeres y educación temprana.
es un proyecto regional financiado por USAID y en Paraguay implementado por una entidad internacional que se llama Palladium, con 3 organizaciones civiles paraguayas: Global Infancia, Fundación ALDA y Fe y Alegría. El objetivo del programa es fortalecer y mejorar la oferta de servicios de educación temprana para niños de 2 hasta 5 años de edad, pero específicamente para mejorar la inserción laboral de las cuidadoras, principalmente mujeres, que cuidan a estos niños. Entonces se va a complementar esa mejora de los servicios de educación temprana con capacitación en los hogares sobre la dinámica intrafamiliar y tratar de mejorar desde los hogares las capacidades de las mujeres para insertarse o en empleo dependiente o en el emprendedurismo. O sea, entonces la idea es liberando a estas mujeres de parte de su carga de tareas domésticas con este cuidado externo de educación temprana de los niños, que ellos puedan mejorar su bienestar económico, físico, emocional. Y USAID arma un equipo de evaluación de impacto que en Paraguay consiste de Flaxo Paraguay en el laboratorio y E+E, Economía y Estadística para el Desarrollo, una consultora de recolección de datos. Y desarrollamos ahí una estrategia experimental o cuasi experimental para evaluar impactos de esta intervención. Entonces consiste en la aleatorización, o sea, la asignación al azar de esos 2 tratamientos. Se implementa en varios departamentos, no me acuerdo ahora mismo en cuántos, pero en Central, en Itapúa, creo que también si no me equivoco, en San Pedro. Y ahí vamos a asignar el programa que tiene que ver con dinámicas intrafamiliares a un grupo que recibe también, que tiene niños de educación temprana, y vamos a dejar un grupo de control que recibe solamente el tratamiento que tiene que ver con educación temprana. Y de esa forma, con una encuesta bastante completa que mide toda una serie de variables de control y variables de impacto, vamos a poder cuantificar cuál es el impacto de los 2 componentes de esta intervención sobre la inserción laboral de las mujeres, sobre su bienestar físico y emocional. Vamos a medir también el impacto del desempeño educativo y desarrollo infantil, y toda la serie de indicadores o de metas que tiene este programa vamos a poder medir científicamente. Y es una metodología que recién llega a Paraguay. Creo que debe ser el segundo o el tercer evaluación de impacto con esta metodología experimental, que llegó a ser medio la vanguardia de cómo se hace evaluación de impacto. Entonces es algo que tenemos mucho interés en desarrollar en el laboratorio de Flaxo y luego entrenar, o sea, formar a la gente del Estado, de la sociedad civil, para implementar este tipo de evaluación de impacto o para, por otro lado, para gerenciar. O sea, es súper importante que la gente que trabaja en ONGs o el Estado sepa armar términos de referencia, que sepa construir o diseñar productos para los contratos de evaluación de impacto y hacer el seguimiento y gerenciamiento de esos contratos para tener evidencia de calidad. Entonces, tomamos la oportunidad de este proyecto para ir armando esos programas de formación, seminarios, tal vez salga un diplomado de esto, para difundir el conocimiento específico del proyecto, pero también para formar capacidades en este tipo de evaluación de impacto. Y en esta tercera y última parte de la entrevista con Gustavo Cetrini, nos va a comentar acerca de los principales desafíos de las investigaciones en el área de ciencias sociales, lo que a él le impulsó a trabajar en esta área de la ciencia y sobre todo cuáles son sus metas. Además, va a comentarnos, va a realizar una pequeña comparación entre las ciencias sociales de Paraguay y
las ciencias sociales también a nivel regional. Así que vamos con esta tercera y última parte de la entrevista con Gustavo Cetrini. Hay un dicho en inglés que dice que peleamos por encima de nuestro peso, no sé cómo se podría traducir, pero que con el nivel de recursos, de institucionalización que existe, producimos muy por encima del nivel internacional, ¿no? Es decir, si tuviéramos los recursos humanos, financieros, institucionales que tienen las ciencias sociales en el resto de la región, y ni qué decir en el norte, estaríamos produciendo, yo creo que en la frontera de las ciencias sociales. Sin embargo, hay desafíos muy grandes en el financiamiento, en la institucionalización de los programas de maestría. No existen programas de doctorado y en mi perspectiva no estamos preparados todavía para programas de doctorado en las ciencias sociales. Entonces, ahí creo que llego a la respuesta más larga. Creo que hay bases muy interesantes, muy importantes, hay antecedentes muy importantes ya en los años 60 y 70, que son los orígenes de las ciencias sociales modernas en Paraguay. El Centro de Estudios Paraguayos Sociológicos tiene una revista que es la Revista Paraguaya de Sociología de alcance internacional, que destaca y hace que Paraguay participe en la formación del pensamiento social latinoamericano. Entonces, un desafío ahora mismo es renovar ese legado y hacer que Paraguay de nuevo participe en la formación del pensamiento latinoamericano contemporáneo. Por un lado, sentía como una curiosidad innata de explicar y entender, diría hoy en día, el lugar de Paraguay en el espacio-tiempo. O sea, ¿por qué Paraguay se construye de la forma que se construye, diría, en la periferia del sistema mundial? O sea, yo me crié en Estados Unidos, un país al centro de la academia global, al centro de la economía global. Terminé estudiando en el MIT, que es una institución que efectivamente está en el centro y en la cima de esa academia, y siempre contrastaba eso con mi experiencia y mi vivencia en Paraguay, donde hay mucha riqueza cultural, hay mucho conocimiento, hay mucho que aportar. Sin embargo, por el lugar que ocupa en el mundo, no parece medio invisible. Entonces ese contraste me generó un compromiso también con visibilizar Paraguay, con comprender, con transmitir las lecciones y el conocimiento que se puede generar desde Paraguay, que al final fue un compromiso tan grande que me llevó a renunciar toda la seguridad y el prestigio que uno puede tener como investigador y profesor en una universidad como la Universidad de Nueva York, para estar acá y colaborar con instituciones como CONACYT, como Flaxo, la Naciones Unidas en Paraguay. Entonces es un compromiso de remangarme y hacer el trabajo que hay que hacer para superar las muchas barreras que Paraguay y los paraguayos tenemos en el mundo para llegar a nuestro pleno potencial. La ambición más grande es consolidar este laboratorio y a Flaxo Paraguay como un centro de investigación de prestigio y de referencia regional. O sea, de esa forma aportar de que las ciencias sociales paraguayas sean referencias a nivel regional e internacional. Pero particularmente en mi agenda de investigación quisiera volver al estudio de los sistemas agroalimentarios, a la investigación sobre todo de la desigualdad en el sistema agroalimentario. Por ejemplo, hoy en día uno puede ver en Asunción una explosión de alternativas de consumo, nuevos restaurantes, nueva oferta gastronómica, la oferta de productos procesados, especializados en los supermercados y en los minimercados, al mismo tiempo
que se observa un aumento muy grande en la inseguridad alimentaria de la población trabajadora y de la población de escasos recursos. Entonces, yo creo que, o sea, desde mi perspectiva, se ve reflejado el mundo y lo que pasa en el sistema agroalimentario mundial dentro de Paraguay. O sea, esa desigualdad refleja una desigualdad que se construye a nivel mundial, que hace mucha falta estudiar, porque dentro de Paraguay tiene manifestaciones culturales, sociales, económicos, políticos, que hay que documentar, hay que analizar, hay que teorizar, como para identificar y entender qué son las alternativas, qué son las respuestas que se pueden dar de distintos sectores para construir un sistema agroalimentario más justo, más sustentable. Y como los alimentos son un hilo que se une al resto de la sociedad, o sea, es como la base de la vida, es un insumo para entender cómo podemos construir una sociedad más justa, más sustentable, más democrática, en general, más allá de la alimentación. Sean atrevidos y tómense en serio, eso sería mi mensaje. Yo creo que, y es lo que voy diciendo a los jóvenes que trabajan conmigo, hacer ciencia en Paraguay, hacer ciencias sociales especialmente, es un atrevimiento. O sea, es algo que desafía a uno mismo, pero que también desafía mucho de lo que se valora y no se valora. Entonces, ponerse esa meta, uno tiene que saber que está desafiando y es un buen desafío, es un desafío noble. Y tomarse en serio en ese desafío que uno se plantea, porque hay mucho que va en contra, hay muchas, implica mucho sacrificio, implica mucha dedicación, y uno tiene que tomarse en serio y saber que lo que está haciendo tiene mucha importancia, tiene mucho significado, aunque en cada momento tal vez no se sienta eso, pero a lo largo ese esfuerzo y ese sacrificio sí forma parte de aportar a la mejora de nuestra sociedad. Realmente estamos muy contentos de ir presentándoles los perfiles de los investigadores que forman parte de CISNI. El día de hoy estuvo con nosotros justamente Gustavo Cetrini, un investigador muy joven que ya forma parte del sistema de investigadores del Paraguay. Así que le agradecemos mucho a él por haber compartido con nosotros esta experiencia y todos los desafíos que él tiene como investigador aquí en Paraguay. Bien. A continuación vamos a hablar de las vacaciones científicas del CONACYT. Bueno, el pasado 19 de julio finalizó estas 2 semanas de actividades llevadas adelante por el CONACYT. Realizamos el tour Pequeños Científicos, un curso de Arduino y también las visitas a MUSI, el Museo de Ciencias. Todas estas actividades estuvieron acompañadas por varias instituciones que apoyaron y estuvieron presentes, a quienes agradecemos. Hablamos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, también del Benjamin Franklin Science Corner, de la Sociedad Científica del Paraguay y, por supuesto, a todo el equipo del Museo de Ciencias MUSI. También agradecemos que hayan formado parte de este hermoso proyecto de vacaciones científicas, y en especial a todas las familias que formaron parte, vinieron, participaron y disfrutaron de estos espacios, todos los niños, jóvenes y a los padres que obviamente les trajeron a los niños, ¿verdad? Bien, a continuación vamos a compartir con ustedes algunas experiencias de los participantes que formaron parte de estas actividades. Vamos con el material, por favor. Mi nombre es Abel Aquino, yo soy voluntario del Benjamin Franklin Science Corner, así también como de la IEEE, UNA, RAS.
Y en esta ocasión me tocó a mí impartir el curso de Arduino, en el que estuvimos aprendiendo acerca de cómo controlar el microcontrolador, pero darle una funcionalidad un poco más avanzada de lo que habíamos visto en el curso básico. En el curso básico habíamos visto cómo manejar las compuertas, cómo manejar los pines digitales analógicos, lectura de sensores, etc. Y en este curso más bien nos enfocamos un poco más a aprender unas técnicas de programación, en el que aprendimos cómo controlar algunos puertos extras, algunos protocolos de comunicación, cómo trabajar con módulos, y le dimos el enfoque más de programación, ¿verdad? Entonces, como tuvimos varios alumnos que son de colegios técnicos, creo que les va a servir bastante para que puedan aplicar sus proyectos, ya sea de expoferia o de interés propio, ¿verdad? Considero bastante importante porque son temas de interés común, por suerte para los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Entonces buscan encontrar un lugar donde les den las herramientas, porque la verdad que es un hobby o un área de conocimiento que tiene su costo. Entonces, para que uno por su propia cuenta pueda empezar y hacer, tiene sus complicaciones. Entonces espacios como estos son bastante importantes para que la gente pueda tener a mano ciertas herramientas y puedan aprender o poner en práctica sus conocimientos. El curso duró 3 días, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con un pequeño receso de 1 hora para almuerzo, ¿verdad? Y tuvimos 30 participantes, que era el cupo máximo por la cantidad, o sea, por las limitaciones que teníamos de logística, ¿verdad? Pero fueron más los inscritos. Lastimosamente esta vuelta tuvimos que seleccionar y quedar unos cuantos afuera. En el Instagram del Benjamin Franklin Science Corner estamos constantemente lanzando las actividades que tenemos, con temas que son de electrónica, programación, robótica, ¿verdad? Que es lo enfocado, o sea, a lo que enfocamos en este curso, además de ciencia en general. Soy Juliano Digalo, actual presidente de lo que vendría siendo el capítulo técnico de RAS. Nosotros formamos parte de lo que vendría siendo la rama estudiantil de IEEE de la UNA, y estamos trabajando ahora mismo en el curso de Arduino intermedio en conjunto con el Benjamin Franklin Science Corner, y en este caso también con el apoyo del CONACYT. La idea de este curso ya viene, digamos, dándose hace tiempo. Es algo que se repite hace más o menos unos años. Se solía hacer en conjunto con el Benjamin Franklin, pero en este caso nosotros quisimos tener un mayor alcance, y por ese lado tuvimos el apoyo del CONACYT, y gracias a eso realmente en esta edición hubo mucho apoyo, hubo muchos participantes, y realmente salió muy bien. Nosotros desde RAS tenemos la misión de promover lo que vendría siendo la robótica para niños, adolescentes y adultos. Entonces este tipo de actividades nos ayuda un poquito más a acercarnos a ese objetivo, para que la gente comprenda y sepa que la robótica, la automatización y en general todo lo que vendría siendo electrónica no es algo muy alejado a la realidad, y es algo que todos pueden aprender y a lo que todos pueden acceder. Para formar parte de lo que vendría siendo capítulos técnicos, como en el caso de RAS, es necesario tener en cuenta el tiempo de llamado a voluntarios. En nuestro caso, nosotros formamos parte de lo que vendría siendo la rama de IEEE de la UNA, la rama de voluntarios, y se realizan los llamados cada año. Entonces, aquellas personas que quieran pertenecer para ser voluntarios y participar en este tipo de actividades tendrían que estar atentos a esos llamados que estamos haciendo. Hola, me llamo Paloma, tengo 15 años. Me uní a este curso de Arduino porque estuve en el básico y me encantó la onda. Aparte soy BTI, aprendí cosas muy útiles de programación, y a mí me encantó mucho, ya que fue muy divertido. Me enteré de este curso por mi mamá y por las redes sociales, ya que siempre estoy atenta a los cursos de Benjamin Franklin. Lo que me motivó fue principalmente aprender, divertirme y conocer a personas nuevas. Tengo en mente seguir arquitectura, ya que la arquitectura actualmente está muy enfocada en temas de informática y se utilizan cosas como CAD o 3D. Hola, soy Ceci Báez, tengo 14 años, y lo que me motivó a venir a este curso es que soy voluntaria del Benjamin Franklin y me enteré por ahí, y siempre me interesó mucho la programación y quería saber un poco más de Arduino, y me encantó muchísimo este curso y aprendí muchísimas cosas nuevas. Por ejemplo, aprendí más sobre el Arduino, cómo programar el lenguaje para mí del Arduino, y cómo hacer más estas cosas. Mi nombre es Oscar López, tengo 16 años, estudio en el Colegio Técnico Nacional en la especialidad de electromecánica. Me enteré del curso por una amiga que es mi compañera,
que se enteró por otra mía. Y la verdad que me interesó mucho, ya que yo también tengo la materia de informática en mi colegio, donde ya dimos una previa de lo que es el Arduino, y quise venir y aprender un poco más y profundizarme un poco más en el lenguaje de la programación. Me ayudó mucho en el tema de programación, que por ejemplo este año en tema de proyectos ya pueden tener nuestros proyectos parte de electrónica, por lo que en el tema de la programación y eso en todo tema de código, usar el Arduino, las placas, va a ser mucho más fácil ahora y voy a poder ayudar a mis compañeros en eso. Muchas gracias a todos estos participantes que estuvieron formando parte de estas actividades, puntualmente a los chicos del curso de Arduino, que ellos vinieron aquí a realizar esta actividad. Estamos muy contentos porque ellos tuvieron esta experiencia de trabajar a través de este curso, con todo lo que es robótica, automatización y también el Internet de las cosas. Así que agradecemos a todos por formar parte de esta hermosa experiencia de vacaciones científicas. Bien, con esto vamos a un breve corte y al regresar seguimos con más de Hablemos de Ciencia. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. Ahora vamos a conversar con un emprendedor e innovador que ha sido beneficiario por el programa ProInnova del CONACYT. Él es Samuel Velázquez. Ha realizado o ha desarrollado un emprendimiento denominado Coraputec. Nos va a comentar de qué trata este emprendimiento, qué lo motivó a él a abrirlo, a crear este espacio y de qué manera nace la idea de generar una tecnología a bajo costo para productores ganaderos. Así que vamos a continuación con esta primera parte. Coraputec es una empresa que nació con la idea de desarrollar tecnología de bajo costo a nivel local para el productor nacional, ¿verdad? Eso incluye todo el proceso de diseño de los equipos, de los instrumentos que se usan en las estancias. Nos enfocamos por el momento, nos estamos enfocando en lo que es ganadería. Entonces, todo lo que se requiere, todos los instrumentos electrónicos que se requieren en la ganadería para hacer un control, digamos, más o menos eficiente y confiable, ¿sí? Porque generalmente el lápiz y papel es muy difícil reemplazar el lápiz y papel, ¿verdad? Pero tiene sus problemas con el error humano, ¿verdad? Es muy fácil equivocarse. Entonces lo que buscamos es quitar la parte del error humano de la ecuación y que solamente sea dispositivos electrónicos, computadoras que se encarguen de realizar ese proceso, ¿verdad? Entonces vos tenés mucha más confiabilidad en los resultados que estás teniendo a la hora de evaluar y determinar qué camino tomar, ¿verdad? Entonces nosotros vimos que hay en el mercado, pero es muy costoso. Y una particularidad del sector ganadero de nuestro país es que el 2-3% son empresas que tienen más de 500 animales. Solamente el 3%. Y son, digamos, 150.000 productores. Bueno, o sea que... Y no solamente eso, sino que la mitad del hato nacional está en manos de ese pequeño 3%, ¿verdad? Hay muchos pequeños productores. Entonces, los medianos productores tampoco es que se arriesgan demasiado a implementar tecnología por el alto costo que eso representa. Entonces, lo que nosotros buscamos es desarrollar las herramientas conforme a nuestras necesidades, ¿verdad? Conforme a los problemas que nosotros tenemos para resolver nuestros problemas y con todo eso que también sea un producto accesible para por lo menos para los medianos productores. Nosotros ahora mismo tenemos los dispositivos de lectura de caravanas electrónicas, ¿verdad? Es importante resaltar que usamos tecnología UHF, es una tecnología más moderna que la que se está usando en masa, digamos, hoy día. Se usa mucho lo que es la LF, ¿verdad? Pero es por una cuestión gubernamental, ¿verdad? El gobierno impone, entonces por eso la mayoría de la gente usa. Y también tiene buena propaganda, entonces por eso es que no es muy conocido todavía, digamos, por lo menos en el Paraguay.
Bueno, y aparte de eso, construimos un pequeño ecosistema justamente para que toda la parte de recolectar datos sea digitalizado. Entonces tenemos un dispositivo de lectura de caravanas con una báscula de pesaje de animales electrónico y para apoyar todo esto, ¿verdad? Tenemos un software de gestión de control básico para el productor. Gestión y organización, ¿verdad? Entonces son 3 cositas, hay cosas más que vamos a ir agregando, ¿verdad? Pero por el momento son esos 3. Mi papá, mi hermano y yo trabajamos en esto. Entonces nosotros vimos que había un espacio para desarrollo muy grande. No es ningún secreto, nosotros somos tecnológicamente bastante atrasados respecto a muchos países, ¿verdad? Y cuando decimos que tenemos tecnología de punta es porque las cosas llegaron a Ciudad del Este, ¿verdad? No por otra cosa, ¿verdad? Y la tecnología avanzó tanto, pero tanto, que cosas que hace 10, 20 años un estudiante de colegio no podía hacer o tenía que invertir mucho para poder hacer, ahora es una inversión mínima, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue aprovechar esas herramientas didácticas para desarrollar nuestra solución, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tener que andar peleándonos con cosas demasiado complicadas cuando podemos hacerlo simple, ¿verdad? Y en el camino vamos a aprender las cosas, vamos a aprender todo lo que hicimos mal y vamos a corregir eso hasta ir, digamos, a hacer cada vez mucho más confiable nuestro producto, mucho más confiable nuestros procesos, ¿verdad? Porque nosotros también no tenemos 40, 50 años, tampoco trabajamos, yo por lo menos nunca trabajé en una empresa, ¿verdad? Yo terminando la facultad, ni siquiera terminando, yo estaba en 8º semestre, ya salté directo a esto, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que aprendí por tener que enfrentarlo yo solo, ¿verdad? Y eso fue lo que nosotros vimos, el principal vacío que nosotros vimos. Y el otro es que el ganadero, específicamente en nuestro campo, el productor paraguayo, el ganadero paraguayo es muy tradicional. La gente que implementa tecnología son pocos, pero como te decía, son grandes productores, son gente que tiene 5.000 cabezas, 10.000 cabezas, ¿verdad? Inclusive hay gente que con esa cantidad de animales no tiene tecnología de punta implementada en su campo, ¿verdad? Entonces, más o menos para que tengas idea, ¿verdad? Que realmente hay un campo hay una posibilidad de hacer desarrollos muy grandes y no es algo difícil, ¿verdad? Uno podría decir qué complicado, qué inteligente esta gente que hace esto. Y realmente no, porque es ponerte a hacer nomás, ¿verdad? Y con el tiempo vas a ir descubriendo cosas, ¿verdad? Y sin darte cuenta habías ido haciendo un trabajo muy profesional y vos pensabas que estabas haciendo como algo, digamos, de principiante, y realmente no es. Pero ese proceso de empezar a hacer, y ese camino, ese roadmap que le dicen, ¿verdad? Eso es algo que hay que atravesar para poder llegar al desarrollo ideal, a un punto ideal. Nosotros empezamos el proyecto de manera particular, no lo hicimos de manera comercial, lo hicimos de manera particular. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un campo donde nosotros no teníamos tecnología de punta implementado, queríamos, pero el costo era prohibitivo, ¿verdad? Entonces, vimos que podíamos hacer nosotros y probamos. Se hizo un primer intento y el resultado fue muy satisfactorio. Y en ese momento, más o menos fue 2019-2020, y en esos años sonaba mucho lo que hoy día es la ley del sistema de identificación animal paraguayo, ¿verdad? Que la idea era identificar todos los animales del hato ganadero paraguayo y tenerlo registrado en una base de datos, ¿verdad? Básicamente era ponerle una cédula a cada animal, básicamente. Y se decía que se quería usar tecnología de RFID para eso. Entonces nosotros hicimos también investigaciones viendo que podríamos saltar a eso, escalar a eso. Y nos decidimos por una tecnología y empezamos a hacer todo el desarrollo alrededor de esa tecnología.
¿verdad? ¿Por qué elegimos esa? Porque vimos que era la más prometedora, era la más avanzada tecnológicamente, ¿verdad? Y desde el punto de vista del costo también era mucho mejor. Y no solamente eso, sino que a nivel internacional es muy utilizado. Es probablemente la tecnología RFID más utilizada a nivel mundial. Vimos que había esa posibilidad de escalar y de desarrollar un sistema, un ecosistema para los productores medianos, ¿verdad? Que no podían permitirse adquirir equipos muy costosos. Entonces dijimos, ok, vamos a desarrollar un sistema que se pueda usar para trazabilidad, para identificación animal en Paraguay de manera oficial, que se pueda usar de manera oficial, y vamos a desarrollar el ecosistema alrededor de eso, ¿verdad? Mitad a mitad de precio de lo que hay en el mercado, ¿verdad? Entonces, esa fue nuestra meta, empezamos por ahí, ¿verdad? Y nos presentamos a ProInnova y ya todo lo que viene después. Hay dos cosas fundamentales, dos hardware fundamentales, como se dice, ¿verdad? Primero está el dispositivo de identificación, que es el que va por el animal, se le pone en la oreja, en la caravana, y el otro es el equipo de lectura, el dispositivo de lectura, porque vos le pones la caravana electrónica ahí, pero tenés que leer, ¿verdad? Entonces las caravanas costaban en ese momento cerca de $2 y el dispositivo de lectura costaba más o menos $1.400, $1.500. Y si vos tenés 1.000 animales, son $2.000 en caravanas, $1.500 en equipo, $3.500, ¿verdad? Así rápido, ¿verdad? Aparte de eso, si vos querés un sistema, un software que te recopile información y te genere información útil, podés usar el que te traen estas empresas o podés ver otro, ¿verdad? Que si ves otro, tiene otras cosas también. Entonces nosotros vimos los costos que a nosotros nos representaba hacer ese pequeño ecosistema y vimos que las caravanas podíamos venderlas por $1 se podía vender, ¿verdad? Nosotros estamos vendiendo ahora a 1.1. Y los equipos de lectura nosotros ahora los estamos vendiendo por $660, más o menos, ¿verdad? Al principio lo hicimos por 450, ¿verdad? Pero eso era un MVP, el mínimo producto viable, como un prototipo comercial. O sea, es decir, vos haces un producto que se va a usar a nivel en el mercado, que tus clientes van a usar, ellos compran el producto, van y usan, vos le das la asistencia técnica requerida, pero también tenés un feedback de qué cosas están funcionando y qué cosas no, ¿verdad? O qué cosas se podrían mejorar. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Y ya con toda esa información que recopilamos, tuvimos que cambiar muchas cosas, tuvimos que agregar muchas cosas. Y bueno, y ahora estamos preparando la siguiente etapa del desarrollo, ¿verdad? El producto mejorado, la siguiente versión. Y si haces las cuentas, son $1.000 en caravanas, ¿verdad? Y por otro lado, tener los equipos de lectura que son 660, $1.660, 1.700 ponerle. En la segunda parte de la entrevista, Samuel Velázquez nos va a comentar acerca de cómo nace este proyecto puntualmente, de la necesidad que ellos tenían dentro de un emprendimiento familiar, obviamente el ganadero, y también nos va a compartir acerca de los principales desafíos que ha enfrentado en este camino de desarrollar su propio emprendimiento innovador. Así también va a hablarnos del impacto que ha tenido ProInnova en este trayecto, en estos años de desarrollo de este emprendimiento tecnológico. Así que vamos a continuación con esta segunda parte de la entrevista con Samuel Velázquez. Lo que hicimos primero fue buscar una incubadora que nos dé apoyo para poder presentarnos, ¿verdad? Encontramos una muy buena con Startup Lab. Les gustó mucho la idea que teníamos y dijeron sí, le vamos a apoyar, vamos a trabajar con ustedes. Entonces empezamos a llenar los formularios necesarios, a hacer los pasos requeridos y no tomó mucho tiempo, algo así como 5 o 6 meses, ¿verdad? Todo ese proceso desde que presentamos la propuesta hasta que el ProInnova aceptó, ¿verdad? Que fue en julio del 2021. Nosotros más o menos en febrero-marzo, más o menos presentamos la propuesta. Tuvimos un pequeño periodo de mostrar qué es lo que queríamos hacer y que los expertos nos digan, ok, está bien, o podrías mejorar en esto, podrías enfocarte más en esto,
¿verdad? Entonces, son mínimos arreglos que tuvimos que hacer y nos presentamos. Entonces, eso fue el proceso de selección y presentación de la idea. No fue algo realmente muy complicado porque ya teníamos más o menos hecho qué es lo que queríamos hacer. Sabíamos a dónde teníamos que llegar. De hecho, ya teníamos un prototipo en ese momento. Teníamos un prototipo de lo que es el equipo, de lo que es el software. Ahora, lo único que faltaba era financiación, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, tenemos que buscar de algún lado. Y encontramos que ProInnova estaba activo en ese momento. Entonces dijimos, vamos a presentarnos, ¿verdad? Realmente a la gente en ProInnova les gustó mucho. Entonces no tuvimos demasiadas complicaciones, ¿verdad? Y realmente ProInnova fue básicamente lo que nos financió a nosotros el proyecto, ¿verdad? Nosotros hasta ahora estamos armando equipos con componentes que compramos gracias a ProInnova. Y seguimos vendiendo cosas que compramos gracias a ProInnova, ¿verdad? Y lo que más importante nosotros necesitábamos en ese momento es el apoyo económico, porque teníamos que comprar cantidad. La diferencia pues es que muchos proyectos en ProInnova que hasta ahora yo he visto están muy enfocados en software, ¿verdad? En software y usan algún tipo de hardware, pero el hardware que compran y es un equipo que usan, ¿verdad? Para hacer todo el trabajo. Y nosotros no, nosotros tenemos que hacer el hardware y vender el hardware. El software era un complemento ya para nosotros, ¿verdad? Totalmente de lo contrario. Y el hardware por lo general es un poco más costoso de financiar, digamos, cuando sos un técnico, digamos, porque yo, por ejemplo, yo puedo programar y puedo hacer el hardware, pero yo podría no estar gastando mucho en programación porque puedo hacerlo yo, ¿verdad? Puedo contratar ingenieros, pero en vez de contratar 3, puedo contratar 2, ¿verdad? Y claro, y sí, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, yo puedo hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero en cuanto a hardware, vos tenés el diseño y tenés que comprar los componentes para hacer, ¿verdad? Y eso fue lo que nosotros encontramos que realmente era más desafiante. Una de las cosas es que un poco la burocracia que ProInnova nos exigía nos hizo a nosotros ser más ordenados, porque muy veces, como se dice, muy atolondrado a veces vas a hacer las cosas y te saltas pasos, ¿verdad? Que son fundamentales, que es documentar y organizar, administrar tus gastos. Bueno, entonces lo que ProInnova a nosotros nos forzó es a tener que hacer esa cuenta. Después también te da un poco cuando vos presentás el proyecto en algún lugar, le decís, mira, este proyecto fue financiado por el CONACYT, fue financiado por el programa ProInnova, ¿verdad? O sea que si él no tenía tanta confianza en tu producto o en tu proyecto, cuando vos le decís eso, como que le da un poco más de confianza, un poco más de esperanza de que no está perdiendo su tiempo, ¿verdad? Porque es un trabajo que se está haciendo de manera, digamos, seria, ¿verdad? De manera confiable. Lo que nos permitió ProInnova es desarrollar y conseguir los materiales para construir nuestros equipos. Nosotros estamos construyendo 50. Hemos construido 50 desde que empezó ProInnova. Hay un porcentaje de eso que tuvimos que vimos fallas en el proceso y dijimos, ok, vamos a volver atrás y vamos a arreglar esas fallas, ¿verdad? Entonces, más o menos un proceso iterativo hasta que tengamos lo ideal. El camino que nosotros nos trazó ProInnova para nuestro crecimiento tenemos un mercado muy pequeño en Paraguay en este trabajo, en este ámbito, ¿verdad? En lo que estamos haciendo. Entonces nosotros vimos que usamos más o menos nuestro mercado como un laboratorio, ¿verdad? Estamos esperando, o sea, no esperando, sino viendo qué es lo que mejor funciona. Estamos tanteando técnicas de marketing, estamos tanteando, digamos, ideas sobre nuestro propio producto, ¿verdad? Porque todavía no somos una empresa muy grande, ¿verdad? Entonces nosotros estamos iterando todavía para saber qué es lo que mejor funciona, ¿verdad? Vamos a un cliente grande, le ofrecemos esto, ellos nos dan una idea, entonces, mira, nos pensamos en esto. Volvemos a los papeles, al diseño, arreglamos esos pequeños que hay que arreglar y nos vamos a probar con ellos. Y funciona, y les gusta, ¿verdad? Porque es algo que ellos pidieron y, qué sé yo, a la semana ya tienen, ¿verdad? Eso no se puede hacer con una empresa grande. Con la empresa grande ya está hecho. O sea, vos tenés que adaptarte al producto que ellos te dan. No es que el fabricante se adapta a lo que vos necesitas.
Entonces, nosotros todavía no hemos crecido muy grande desde que empezamos con ProInnova, pero sí tenemos una idea muy clara de cuál es el camino a seguir, ¿verdad? Entonces, nosotros eso con la incubadora también nos ayudó un poco, porque sabemos las etapas que tenemos que seguir, ¿verdad? A lo mejor nos parece un poco lento, ¿verdad? Pero si vos te apurás y haces algo sin considerar, ¿verdad? Podés cometer un error en el camino, y un error que te puede costar muy caro, ¿verdad? Entonces, buscamos clientes grandes, nos vamos junto a ellos, le presentamos el producto, ¿verdad? Muy personalizado nuestro trabajo, digamos, ¿verdad? Y ellos, si les gustan, magnífico. Si quieren cambiar algo, vemos cómo hacer para cambiar. Nosotros tenemos a día de hoy 20 clientes. Tenemos 20 clientes. Tenemos en el Chaco tenemos 4. En el Chaco tenemos 4. Estamos trabajando también en un proyecto en paralelo con Ganadera Alborada, que está trabajando también con ProInnova, en un sistema de pesaje automatizado, ¿verdad? Lo que hicimos ahí fue combinamos la lectura de caravanas con el pesaje, bueno, y eso fue lo que hicimos con ellos. En la región oriental tenemos más clientes, pero son más clientes pequeños, ¿verdad? 500 cabezas, 1000 cabezas máximo, ¿verdad? Pero como te decía, ¿verdad? La idea es justamente recopilar información sobre nuestro producto, saber en qué podemos mejorar, qué cosas nosotros no estamos considerando. El costo de producción es bastante bajo, ¿verdad? Entonces vos tenés un buen margen de ganancia, ¿verdad? Y inclusive vendiendo mucho más barato que la competencia, vos tenés un margen muy grande. Entonces tampoco queremos vender demasiado caro, porque nuestra filosofía es que sea a un precio razonable, ¿verdad? Y en esta tercera y última parte de la entrevista con Samuel Velázquez nos va a comentar acerca de los resultados obtenidos y la evolución que ha tenido Coraputec en estos años gracias al apoyo que recibió de ProInnova. Así también nos va a comentar acerca de los aspectos positivos que ha tenido este emprendimiento para su vida, para su familia y sobre todo lo que él va proyectando para los próximos años. Así que vamos con esta tercera y última parte de la entrevista. Nosotros sabemos que el futuro de la patria está en el campo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, y es lógico, ¿verdad? Porque ¿qué es esencial para que el ser humano viva? Que coma, ¿verdad? ¿Y dónde vos generás la comida? En el campo, ¿verdad? Entonces la agricultura y la ganadería son pilares muy fuertes en nuestra economía, y no solamente pilares fuertes, sino necesarios, ¿verdad? Vos podés vivir sin electricidad, pero no podés vivir sin comida. Entonces nosotros nuestro enfoque es que los procesos que se hacen en el campo sean más eficientes. Sean más eficientes para que el productor pueda invertir ese dinero que no gastó en los procesos viejos para desarrollar, digamos, o nuevos cultivos o nuevas ideas. Lo que buscamos es eso, ¿verdad? Que sea más eficiente el uso, la agricultura y la ganadería. Ahora estamos en ganadería porque nosotros venimos de ese ámbito y tenemos mejor conocimiento sobre cómo funciona, ¿verdad? Y aquí a unos 3-4 años vamos a empezar despacito a entrar en lo que es agricultura. Vamos a ver qué hay por ahí, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito a ver qué podemos aportar nosotros desde donde estamos. Empezamos con 3 personas. El ingeniero Velázquez, padre, el ingeniero Velázquez, hijo, y un servidor. Somos 3, ¿verdad? 2 hermanos y el papá. Entonces nuestro papá es el que se encarga de hacer el testeo, ¿verdad? Él tiene su campo, se va todas las semanas, está por allá él. Nosotros tenemos un producto nuevo, se va, lleva allá, usa y dice, mira, esto no me gusta, o mira, esto está funcionando muy bien, ¿verdad? O mira, podríamos hacer esto. Y nosotros, los hermanos, ¿verdad? Nos encargamos de desarrollar lo que es software y la parte de hardware, peleándonos con eso hasta que salga. Y ahora estamos expandiéndonos, por decirlo así, ¿verdad? Incluimos en el equipo de trabajo a una ingeniera industrial y a un ingeniero informático también, y tenemos grandes planes
¿verdad? Lo que es para digitalizar nuestra ganadería. Vamos a ver el año que viene, si Dios quiere, vamos a estar teniendo productos interesantes para mostrar. Es importante que la siguiente generación sepa que realmente hay mucho aporte que se puede hacer tecnológicamente si te enfocas en lo que es ganadería y agricultura. Porque como te decía, sí o sí tenemos que comer, ¿verdad? Y para nosotros ProInnova es una oportunidad, porque las condiciones que te pone ProInnova para poder acceder para que te puedan adjudicar el proyecto, para que te puedan aceptar el proyecto, no lo vas a encontrar en otro lado, ¿verdad? Espero que ProInnova 2 salga también, ¿verdad? Porque muchas cosas también nosotros sabemos que se aprendieron con ProInnova, con el primer ProInnova, y que nos gustaría ver una segunda edición mejorada, ¿verdad? Y sí o sí vamos a presentarnos también nosotros ahí con alguna idea, ¿verdad? Entonces, eso es. Nos parece que para nosotros realmente ProInnova fue una oportunidad y estamos, gracias a Dios, la estamos aprovechando muy bien. Agradecemos a Samuel Velázquez por haber compartido con nosotros su experiencia, su trabajo y sobre todo deseamos muchos éxitos para que este emprendimiento realmente sea exitoso. Y con esto vamos cerrando también una edición más de Hablemos de Ciencia. Agradecemos como siempre que estén ahí viéndonos y compartiendo con nosotros todas estas noticias positivas y todos estos avances que tenemos aquí en el país en ciencia, tecnología, innovación y calidad. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.